Petro lanza crítica velada que salpica a David Racero en medio de escándalo por abusos laborales. En medio de una nueva polémica que ha sacudido el panorama político colombiano, el presidente Gustavo Petro publicó un contundente mensaje en su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter, en el que, sin mencionar directamente al representante David Racero, dejó entrever una crítica tajante hacia comportamientos que contradicen los valores fundamentales del progresismo, especialmente en lo que respecta a los derechos laborales. La publicación del mandatario se dio en el contexto del escándalo que rodea al expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, señalado por presuntas irregularidades en el trato a sus colaboradores. La controversia estalló a raíz de un audio filtrado en el que Racero supuestamente habla con naturalidad sobre condiciones laborales precarias que habría ofrecido a una empleada, poniendo en entredicho su coherencia con los principios de la izquierda que dice representar. Aunque Petro no nombró directamente a Racero en su mensaje, el contenido de su publicación parece estar cargado de un mensaje implícito, una advertencia velada, pero poderosa, que no ha pasado desapercibida en los círculos políticos ni en la opinión pública. Sus palabras resuenan con fuerza no solo por su contenido ético, sino también por el mensaje político que encierra: nadie que contradiga los valores fundamentales del progresismo tiene cabida en el proyecto de transformación social que lidera el actual gobierno. El contexto: Racero en el ojo del huracán. El detonante de la controversia fue un audio revelado recientemente, en el cual se escucha a David Racero hablando sobre los términos en los que pensaba contratar a una asistente. Según se ha interpretado, el congresista habría descrito condiciones de contratación que muchos califican como indignas y contrarias a los principios de justicia laboral. La conversación causó indignación y desató una ola de críticas tanto desde sectores opositores como dentro de su propio espectro político. Racero, conocido por su cercanía con el presidente Petro y por haber sido uno de los rostros más visibles del pacto histórico en el Congreso, se enfrenta ahora a una de las crisis más delicadas de su carrera política. Lo que agrava la situación no es solo el contenido del audio, sino el hecho de que provenga de un político que ha defendido públicamente la dignidad laboral y ha promovido leyes que buscan mejorar las condiciones para los trabajadores colombianos. La respuesta de Petro: principios sobre personas. En este contexto, el presidente Gustavo Petro decidió romper el silencio. Sin necesidad de nombrar al implicado, publicó un mensaje cargado de simbolismo político y ético. En él dejó claro que el progresismo no puede convivir con prácticas que atenten contra la dignidad laboral, y que quienes traicionen esos valores deben ser examinados rigurosamente por los mecanismos disciplinarios internos. En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. Un movimiento progresista es un movimiento de las y los trabajadores. Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros. El nostrum del progresismo son las y los amantes de la justicia social y la libertad. Con estas palabras, Petro dejó claro que los principios no son negociables, y que el compromiso con la justicia social debe ser coherente en todos los ámbitos, tanto en lo público como en lo privado. El presidente subrayó que el progresismo se construye con quienes respetan y defienden a las y los trabajadores, y no con quienes abusan de su posición para explotarlos. La implicación moral y política del mensaje. El mensaje presidencial no solo actúa como una crítica indirecta a David Racero, sino también como una advertencia para todos aquellos que hacen parte del proyecto político del pacto histórico. La señal es clara: no se tolerarán incoherencias entre el discurso y la acción. Petro sabe que la fortaleza del progresismo se basa en la credibilidad, y que ésta se ve gravemente comprometida cuando algunos de sus representantes actúan en contra de los principios que dicen defender. En un país con un largo historial de explotación laboral, clientelismo y desigualdad, el progresismo no puede darse el lujo de tener voceros que reproduzcan esas mismas lógicas. La lucha por la justicia social no puede ser solo un discurso en tarima o una bandera en época electoral. Debe ser una práctica cotidiana, un compromiso real con los derechos y la dignidad de las personas. Reacciones y silencios. Tras la publicación del mensaje presidencial, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos sectores dentro del pacto histórico interpretaron el mensaje como una llamada de atención a todo el movimiento. Otros, más específicamente, lo vieron como una crítica directa a Racero, cuyo silencio frente al escándalo también ha generado inquietud.
Hasta el momento, Racero no ha respondido de manera contundente ni ha ofrecido una explicación pública que logre disipar las dudas sobre su comportamiento. Su silencio contrasta con la contundencia del mensaje de Petro y alimenta la percepción de que está evadiendo una responsabilidad ética. Incluso algunos de sus antiguos aliados han pedido que se pronuncie con claridad o, de ser necesario, dé un paso al costado mientras se adelantan investigaciones internas. ¿Consecuencias disciplinarias? La publicación de Petro también pone sobre la mesa el papel de los comités de ética y disciplina dentro de los partidos políticos. ¿Deben actuar ante este tipo de comportamientos? ¿Basta con una crítica pública del presidente? ¿O se requieren mecanismos más formales que aseguren la coherencia del movimiento progresista? En su mensaje, Petro no deja espacio a la ambigüedad, debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. Esto sugiere que no solo se trata de una condena moral, sino de un llamado a la acción concreta dentro de las estructuras internas del pacto histórico. Es una invitación, o tal vez una exigencia, para que los órganos de control del movimiento actúen y demuestren que la ética es un principio rector, no una simple aspiración. El progresismo aprueba. Este episodio representa una prueba de fuego para el progresismo colombiano. ¿Está dispuesto el movimiento a sancionar a uno de sus propios miembros si se comprueba que actuó de manera contraria a sus principios? ¿O caerá en la misma lógica de encubrimiento que tanto ha criticado en otros sectores políticos? El presidente ha marcado la línea, no se puede permitir la incoherencia ni el doble discurso. Ahora el reto es que esa postura no quede solo en un tuit, sino que se traduzca en acciones concretas que fortalezcan la credibilidad del proyecto progresista. La gente no solo observa lo que se dice desde el poder, sino cómo se actúa frente a las contradicciones internas. La manera en que se resuelva este caso puede marcar un precedente importante para el futuro del pacto histórico y para el compromiso ético del progresismo en Colombia. Una oportunidad para reafirmar principios. Aunque el escándalo es grave, también puede representar una oportunidad. Es un momento para que el movimiento se mire a sí mismo, reconozca sus falencias y refuerce sus principios. No basta con tener un discurso transformador, es necesario que cada uno de sus miembros lo encarne en su práctica diaria. El progresismo no se construye desde la complacencia, sino desde la autocrítica. Y este caso puede servir como una lección valiosa sobre la necesidad de cuidar la coherencia ética de sus líderes. Si el movimiento logra actuar con firmeza, puede salir fortalecido y demostrar que realmente está dispuesto a hacer política de una manera distinta. Este tipo de momentos son cruciales para cualquier proyecto político que aspire a transformar la realidad social. Es en las crisis donde se pone a prueba la verdadera naturaleza de los liderazgos. Y en este caso el mensaje del presidente Petro es claro: quien no actúe con coherencia, no tiene cabida en el proceso de cambio que se está impulsando desde el gobierno. Si queremos un país más justo, debemos exigir a nuestros líderes no solo buenas intenciones, sino acciones que reflejen sus palabras. El respeto a los derechos laborales no es opcional, es el corazón de cualquier política progresista. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el mensaje de Petro fue suficiente o debería haber sido más directo? ¿Debe el pacto histórico abrir una investigación formal contra Racero? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Y si te interesa seguir explorando los temas más relevantes de la política colombiana con análisis profundo y sin censura, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí hablamos con la verdad.